Para mí es primero que creo que es absolutamente importante para la música que tocamos a la música del siglo XX, pero el siglo XX es el siglo pasado, es no el siglo moderno. Y en la música sé que pasa, la música clásica, que vivimos por la primera vez en una periodo que solo tocamos música de siglos pasados. Nunca existe en la historia de la humanidad, siempre hemos tocado la música de nuestro tiempo. Entonces, es para mí muy importante, primero, de programar obras que son las grandes partituras del siglo XX. La segunda cosa es, por supuesto, vamos a elegir para la ciudad donde yo trabajo, por ejemplo, para Madrid, va a ser obras con compositores españoles sobre textos españoles. Siempre es importante también de buscar la relación con la ciudad donde vivimos. Y finalmente me gusta siempre obras que nos cuentan sobre nuestra vida, sobre nuestra condición humana. Va a encontrar una situación que vivimos todos los días, la violencia de los machistas, los machos contra la mujer. Y segundo lugar, como gente que normalmente solo buscan al amor y a una vida de ser feliz, se vuelven a matar, pero son tanto, ellos son en confrontación con tanta violencia. Y finalmente también podemos ver en Katrina y Lady Macbeth Mzinsk una obra en la que el artista defiende la libertad del arte contra las ideologías, que sea fascista, que sea comunista, stalinista. Es siempre el artista que intenta de contar que es la verdad de la vida y de la condición humana. Y me da la posibilidad esta colaboración con la universidad, porque los jóvenes descubren que la ópera es una cosa que habla de su vida y no de una vida privilegiada para algunas personas ricas. Y creo que también la ópera en el occidente es un arte que tengo mucha emoción, es la oposición con la televisión, se puede decir, en el que vemos cosas diciendo realidad, pero la verdad no los vemos en la ópera. Y para mí es muy importante que los jóvenes de la universidad vienen aquí. Para mí, las universidades es el futuro. Todos que vamos a decidir en los años que vienen es los jóvenes que estudian hoy que deberían decidir, y nosotros debemos ayudar a ellos, que ellos pueden prender en 5 o 10 años las buenas decisiones. El arte puede ayudar a ellos, pero en el arte de todos los años, de los siglos, siempre tenemos los mismos problemas. Y en el arte tú puedes buscar las mejores respuestas a problemas de nuestra sociedad.